Bueno, ya vamos a comenzar en honor al tiempo que tenemos programado para hoy. Así que quiero en primer lugar darle la bienvenida a toda nuestra audiencia, también a las autoridades que tenemos hoy día presentes. Yo soy Luis Esteban López, encargado de Relaciones Internacionales de INJUV Chile, y hoy seré el conductor de este interesante seminario web donde compartiremos los principales elementos del informe sobre gobernanza para juventud, confianza y justicia intergeneracional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, por sus siglas en español. Este es un evento de carácter internacional, articulado con OCDE, a quien ya hemos mencionado, junto al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, OIJ, el Instituto Nacional de la Juventud de Chile, desde quien yo hablo, y también, por supuesto, interesantes panelistas que hemos podido convocar, como la entidad de juventud de Colombia, Costa Rica, también Brasil, que se nos ha sumado, y la delegación permanente de México en OCDE. Antes de comenzar esta conversación, les cuento que el programa va a desarrollarse de la siguiente manera. En primer lugar, les compartiremos un saludo de nuestra ministra Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social del Gobierno de Chile. A continuación, le daremos la palabra a Martin Forst, jefe de la División de Estudios de OCDE, también a Max, en ese orden, Max Trejo, secretario general de OIJ, y después avanzaremos en los comentarios sobre este informe que nos presentará Ian Jacks, miembro de OCDE, para finalmente, en una segunda etapa, continuar con Colombia, Costa Rica y Brasil, los servicios de juventudes que nos presentarán las observaciones y comentarios que tienen de este trabajo, y finalmente cerraremos con la comentario de la Delegación Permanente de México en OCDE. Ya para ir en materia, vamos a comenzar de inmediato, y por eso yo les compartiré ahora el video que ha dejado nuestra ministra de Desarrollo Social para que ustedes puedan recibir el saludo. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile. En nombre del gobierno del presidente Sebastián Piñera y en el mío propio, hago llegar a ustedes un afectuoso saludo virtual a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y sus altos representantes que hoy nos acompañan en esta actividad. También extiendo este saludo al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, OIJ, y a los organismos nacionales de juventud de América Latina. Y de forma muy especial, quiero dar la bienvenida a las y los jóvenes que hoy están conectados y que son los protagonistas de esta jornada. Ya en materia de este informe, quiero contarles que el año 2019, nuestro país, por medio de su Instituto Nacional de la Juventud, colaboró aportando datos para su realización, y que en julio de este año ya contamos con un estreno exclusivo para Chile de sus resultados preliminares. Hoy existe una población de 4.170.000 jóvenes en el país, a quienes estamos convencidos de que debemos considerar, darles voz y permitirles ser protagonistas de las políticas públicas. Agradezco a OCDE y a OIJ por el trabajo mancomunado junto a INJUV en este seminario, así como a los otros países de Latinoamérica que hoy día están presentes y nos acompañan. Sin duda, estas instancias que reúnen a las diferentes entidades y personas interesadas en los asuntos de juventud se traducirán en un mayor bienestar para cada uno de ellos. Sigamos trabajando cohesionados por esta importante materia, porque nunca somos más fuertes que cuando trabajamos todos unidos. Un gran abrazo a la distancia. Agradecemos las palabras de nuestra ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. El Instituto Nacional de la Juventud está alojado en este ministerio. Y bueno, para continuar con el desarrollo, quiero darle la palabra a Martin Forst, quien es jefe de la División para Estudios de Gobernanza en la Dirección de Gobernanza Pública de OCDE. Estimado Martín, tienes la palabra. Recuerda, por favor, prender tu micrófono y adelante, por favor. Buenos días a todas y todos, estimada ministra Rubilar, estimado señor Trejo, estimados participantes. Quisiera agradecerles
por su presencia hoy. Y quisiera particularmente agradecer al INJUV y el OIJ por acoger y organizar este evento con nosotros. Me da mucho gusto estar presente hoy para esta discusión sobre el informe global de la OECD sobre gobernanza para la juventud, confianza y justicia intergeneracional y sus principales observaciones sobre América Latina. ¿Por qué? Porque todos pensamos esto, estamos actualmente corriendo el riesgo de una generación confinada en el marco de la pandemia de COVID-19. Esta crisis va empeorando los desafíos existentes y aumentando las desigualdades entre los jóvenes. En la región de América Latina y el Caribe, los jóvenes se enfrentan a una escasa integración en los mercados laborales formales. Se enfrentan a la falta de oportunidades económicas y a flujos migratorios sin precedentes, además de las repercusiones del COVID. En ese contexto que el informe global de la OECD, que comentaremos hoy, llega en un momento, verdaderamente en un momento oportuno, tanto por los países de la OECD como para los países de América Latina. En primer lugar, la transición de la juventud hacia una vida autónoma se ha vuelto muy difícil, más difícil, particularmente en el contexto de COVID-19. Esto plantea preguntas sobre la aptitud de nuestras leyes y nuestras instituciones en facilitar el acceso de los jóvenes a una educación de calidad, empleos decentes y una vivienda asequible y en fomentar su participación en la vida pública. En el 2020, la tasa de desempleo juvenil en la región Latinoamérica alcanza el 18%, en comparación con un promedio de 11% en los países de la OCDE. En segundo lugar, la confianza de los jóvenes en su gobierno apenas se recuperó desde la crisis financiera mundial. Y los jóvenes siguen siendo muy poco representados en consultaciones públicas e instituciones estatales. Esto resulta particularmente preocupante en América Latina, ya que aproximadamente dos tercios de los jóvenes de la región dicen no confiar o tener una confianza muy limitada en su gobierno, en comparación con el 40% de los países de la OCDE. Bueno, por último, el COVID-19, además de megatendencias mundiales como el envejecimiento de la población, plantean nuevas preguntas sobre la solidaridad intergeneracional. Por ejemplo, se prevé un envejecimiento más rápido en Chile, Colombia y México que en la mayoría de los países de la OCDE, cuando se compara la edad mediana de 1990 con proyecciones para el 2050. Quisiera agradecer a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú por su participación y apoyo en la encuesta de la OCDE para este informe global. Quisiera también agradecer a la viceministra señora Solano y a la señora Coelho y al señor Arango por su intervención en nuestro evento. Entonces, hoy día presentaremos las principales observaciones sobre estos países a partir de esta encuesta y a través de una perspectiva comparativa de la OCDE. También proporcionaremos recomendaciones sobre lo que funciona y no funciona para atender a las necesidades de los jóvenes. Este informe global ofrece la primera comparación internacional en este ámbito.
y establece puntos de referencia en áreas tales como el diseño y la implementación de las políticas nacionales de juventud, pero también las prácticas de participación de los jóvenes y, muy importante, el uso de instrumentos de gobernanza para prestar apoyo a todas las generaciones. Espero con impaciencia nuestras discusiones y quisiera agradecerles nuevamente a todos y todas ustedes por su presencia hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos, ¿cierto?, las palabras de Martin Forst, quien ya nos decía, ¿cierto?, la colaboración que ha tenido la construcción de este informe por los organismos de juventud. Y si hablamos de colaboración entre los organismos de juventud en este lado del mundo, sin duda, también remitiéndolo al espacio más multilateral, debemos reconocer el trabajo que hace OIJ con sus diferentes pares de juventud, y es por eso que este día hemos querido también darle el espacio a OIJ para que, por medio de su secretario general, Max Trejo, pueda darnos también observaciones y comentarios a partir de lo que este informe nos entrega, las posibilidades, dificultades que ve. Así que, estimado Max, sin más preámbulo, quiero darte la palabra para que puedas comentar, por favor. Muchas gracias, querido Luis. Agradecerle al INJU de Chile, particularmente a la ministra Carla Rubilar, y a ti, el haber llevado a cabo muy bien este proceso y esta jornada. Agradecer sobre todo también a la OCDE, ¿no? Ya vemos que mucha gente con muchas neuronas, como Martin Forst, que es jefe de la División de Gobernanza, Alianzas y Desarrollo Territorial, que junto con grandes analistas como Jan Jats, Ible, han liderado el evento que hoy es posible, y sobre todo este informe, que se da en el mejor momento posible, que se da en un momento muy oportuno, en este momento de reinvención de nuestros espacios, reinvención societaria, y en un momento que precisamente tenemos que estructurarnos mejor. Así es que agradecer que hayan considerado este organismo internacional de juventud, y que, como siempre, estos grandes países que forman parte de este informe, como es el caso de Chile, como es el caso de Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Argentina, estén presentes, ¿no? Agradecerle a Emily Coelho de Brasil, que esté participando, recién llegada en esta presentación, que nos esté acompañando a nuestra viceministra de Juventud de Costa Rica, Margaret Solano, quien lidera el brazo político institucional del gran sistema que es en Costa Rica. Gracias por acompañarnos, Margaret. A Juan Sebastián Arango, del consejero presidencial de Colombia Joven, acaba de llegar con mucha fuerza, muy innovador, implementando importantes actividades ahí y estarlo desarrollando, y también agradecer todo el esfuerzo que hayan hecho los otros países, como es el caso de México, Perú y Argentina, ¿no? Para este organismo internacional, los tres enfoques de este informe son fundamentales y contribuyen a nuestra apuesta por posicionar a las personas jóvenes del lado de la solución, y no, como nos decía Martin Forst, de incrementarlos del lado de los problemas. Porque es verdad que esa generación confinada que ha pasado este proceso venía de un problema estructural en cómo los jóvenes, pues decíamos, fotografías, triplicar el desempleo respecto a las personas adultas en aquella vieja realidad. No queremos que eso suceda en esta nueva normalidad. Lo que estamos viendo en las fotografías actuales es cómo ese impacto social y económico está afectando cada vez a las personas jóvenes. Por ello, la importancia de tener estos informes, estas orientaciones de política pública, y orientar mejor nuestra actuación. Nosotros, como organismo internacional, hemos hecho lo propio con un Plan 30, un plan que llevaremos a cabo los próximos 30 meses, que coinciden con los 30 años de este organismo internacional, y particularmente con esta década decisiva que nos marca el 2030, ¿no? Y este Plan 30 tiene como afán posicionar a personas jóvenes del lado de la solución. Y lo hacemos, si lo hacemos vinculando a los tres puntos del enfoque, es: uno, la gobernanza para la juventud. Desde el Organismo Internacional de Juventud, además de vincularnos a los estados iberoamericanos en acciones conjuntas, nos interesa especialmente crear espacios de encuentro, ser un punto de encuentro y de colaboración entre las instituciones, entre esos órganos de juventud, entre esos ministerios que llevan a cabo las políticas públicas de juventud, y las personas. Es decir, enfocar más acción entre distintos actores y sectores para estarlo llevando y recuperar esa gobernanza para la juventud, que ayer lo decían muy bien muchos directivos de los bancos centrales a nivel global, cómo la gobernanza no está siendo efectiva para los dos perdedores de la crisis, los dos sectores, las mujeres y los jóvenes. Es una necesidad trabajar más en un punto de encuentro y pasar de ese viejo sistema de competición a un sistema de colaboración para que haya una gobernanza para la juventud. La segunda lo ha hecho muy bien Martín: la confianza en los gobiernos.
vemos cómo ha decrecido. Y particularmente en nuestra región el sistema de confianza siempre ha estado roto, más en las últimas décadas. Pero esto se ha incrementado precisamente en quienes van a promover mejor el liderazgo del siglo XXI, que son las personas jóvenes. Sí, esos que son importantes no por el número que representan, sino por las ideas que tienen, esas ideas disruptivas. Por eso método que saben combinar bien la protesta con la propuesta. Por eso liderazgos colaborativos basados en el conocimiento, porque tenemos a la generación mejor formada de la historia. Esos liderazgos que buscan soluciones y asumen compromisos basados en causas sociales y no en vectores tradicionales. Son liderazgos que construyen y no que destruyen. Ahí la oportunidad de recuperar la confianza de los gobiernos, y lo menciona muy bien el informe para ello. Y la tercera tiene que ver con la justicia intergeneracional. Estamos hablando de pactos sociales en América Latina y en varias partes del mundo, que se están enfocando, y lo sabe muy bien la OCDE, en temas más fiscales. Yo hablaría de un pacto social desde las personas. Y es lo que promoveremos desde el Organismo Internacional de Juventud, un pacto intergeneracional. Lo promoveremos basado en lo que hicimos en el país de Juan Sebastián Arango, en Colombia, con ese pacto social por los jóvenes, ese pacto por la juventud que logramos consultando a jóvenes, donde ubicamos las propuestas de ellos con los jefes de Estado y de Gobierno. Basado en ese pacto social, nosotros queremos vincular esos diferentes lenguajes, formas de comunicar y modos de hacer que posicionen a las personas jóvenes del lado de la solución, que se les reconozca y que precisamente les permita a ellos, junto con otras generaciones, tener esa solidaridad intergeneracional que nos mencionaba bien Martín Forst. Nosotros desde este Organismo Internacional de Juventud estamos comprometidos con hacer un llamado a la acción y las recomendaciones de este informe para empoderar a las y los jóvenes. Lo hemos hecho participando de forma colateral y lo queremos involucrar más en 3 sectores y en 3 propuestas muy concretas, ¿no? Creemos que para apoyar la transición de las y los jóvenes a una vida autónoma tenemos que empoderarlos. Hay que apostar por el empoderamiento. El virus ha traído muchas cosas negativas, pero hay una que ha sido positiva. Ha propagado la digitalización en el mundo. Ya ha puesto este vector que ya sabíamos en esta década decisiva. Si nosotros, quienes mejor entienden esas habilidades y competencias digitales son las generaciones, la millennial, los ayer jóvenes como yo, los millennials o la generación Z, son quienes mejor entienden ellos. Y si actuamos por cerrar las brechas digitales, por aumentar las capacidades tecnológicas y el desarrollo de capacidades y habilidades que les permitan a los jóvenes empoderarse para que ellos puedan decidir, hacer, incidir, no solo encontrar empleabilidad laboral, nos va a permitir participar plenamente en todas las actividades de la vida social, no solamente en emprendimientos, sino en ideas que lleven impacto social. Nosotros lo estamos vertiendo en el Campus 2030 y en un programa que se llama Empoderamiento y que estamos celebrando que ya muchos de los países lo estén llevando y ejecutando a cabo. El segundo tiene que ver cómo fortalecer esa relación entre los jóvenes y las instituciones públicas. Y para ello, lo deja ver bien el informe, hay que fortalecer la participación de las personas jóvenes en la orientación de las políticas públicas. Lo queremos fielmente y lo hacemos también precisamente con un mecanismo o un sistema que queremos llevar a cabo con los parlamentos digitales. Es decir, que esas causas, esa nueva agenda de derechos que vienen liderando los jóvenes en acciones como el clima, la igualdad de género, y a partir de ahora se escuchará mucho la democratización de las tecnologías, se vinculen esas propuestas a la agenda pública. Eso nosotros lo estaremos llevando a cabo en un sistema de co-creación, de colaboración con las personas jóvenes en parlamentos digitales, aprovechando estas redes y aprovechando también los mecanismos con cada órgano de juventud, instituciones públicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El tercer punto es que para lograr, y ya para cerrar, es políticas públicas más equitativas e inclusivas para todas las generaciones, pues actuemos para que los derechos de las personas jóvenes estén en la base de esas políticas públicas y legislaciones de todos los países iberoamericanos. ¿Cómo? Generando marcos de protección que les permitan a los estados, uno, proteger esos estados de derechos, a los jóvenes exigirlos y orientar mejor la actuación en base a esa agenda de causas que llevan a cabo las personas jóvenes. Nosotros lo tenemos en el Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes, que agradecemos y que ya es una realidad gracias a países tan responsables como el caso de Ecuador, de Uruguay, y que están llegando ya a 3 países más para hacer una realidad este tratado internacional que será también una realidad en países de lengua portuguesa de África e incluso de Europa. Así que agradecemos también todo ese esfuerzo que han venido haciendo. Ya para terminar es agradecer nuevamente el compromiso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con las personas jóvenes, siempre posicionándolos en sus informes. Recuerdo aquel informe iberoamericano de Educación, Emprendimiento y Juventud que se hizo con el Banco de Desarrollo para América Latina en el marco de la Cumbre Iberoamericana de 2016, siempre presentando informes, pero particularmente, Martín, a ti y a Jan Yats, quería agradecerles de manera especial la producción de este conocimiento útil y pertinente en este momento para empoderar a las personas jóvenes junto con Chile, para que nos permita implementar junto con ellos soluciones extraordinarias en este momento diferente que nos está tocando vivir y que nos permite construir su liderazgo y compromiso en una nueva y mejor realidad.
ese liderazgo que les permite posicionar a los jóvenes como actores estratégicos de nuestro desarrollo económico, de nuestro desarrollo político y de nuestro desarrollo social. Aquí desde el Organismo Internacional de Juventud estaremos apostando por ello y estaremos apostando para posicionar a las personas jóvenes del lado de la solución. Enhorabuena a todos los que han participado en este informe. Gracias a todos los países por participar, a Marca de Costa Rica, a Emily de Brasil, a Juan Sebastián de Colombia, a ti, Luis, felicitarte y agradecerte todo el gran esfuerzo que ha hecho el INJU y el Ministerio de Desarrollo Social y nuevamente a la OCDE y al equipo de OIJ. Gracias. Muchas gracias, Max, por tus palabras y intentar englobar ahí varios elementos que se cruzan, ¿cierto?, en este momento en el que sale el informe, efectivamente. Ya compartíamos un tiempo también, lo difundimos por lo menos por nuestros correos, el informe sobre juventud y COVID, que precisamente mostraba este dato que tú nos señalabas, ¿cierto?, de cómo la pandemia ha afectado, por ejemplo, en el ámbito laboral a las personas jóvenes. Tremendo tema, muy importante. Y bueno, ya queremos continuar con nuestro encuentro y ahora vamos a analizar estos datos que nos reúnen hoy día, y eso lo haremos por medio de Jean-Jacques Hiblé, analista en políticas públicas de la Dirección de Gobernanza Pública de OCDE, quien ahora ya nos dará los datos como tal. Así que, estimado Jean-Jacques, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Ahora voy a compartir mi pantalla. Espero que esté funcionando. Luis, ¿me confirma que funciona? Veo que está por cargarse y quisiera aprovechar solo un segundito, Jean-Jacques, antes de que comience. Invito a quienes tengan consulta a partir de la presentación que tú harás, a que las pueden dejar en el chat para que así después podamos compartirla y respondiendo los puntos. Ahora sí, estimado Jean-Jacques, adelante. Perfecto, muchas gracias. Entonces pueden ver el PowerPoint. Sí, sí. Estimada ministra Rubilar, estimado señor Trejo, estimados participantes, quisiera agradecerles por su presencia hoy y quisiera también agradecer al INJUF, al OIJ, a Luis, Marisa y todos sus equipos por organizar este evento con nosotros hoy y su ayuda y su apoyo. Como subrayado por el Senior Forst y por Max Trejo, los jóvenes de los países del mundo y de la OCDE se enfrentan a varios desafíos mundiales, como a las repercusiones de la crisis financiera mundial del final de los años 2000, a la pandemia reciente del COVID-19 y a transformaciones mundiales como el envejecimiento, la digitalización y las desigualdades crecientes. Los jóvenes tienen menos ingresos disponibles que las generaciones anteriores, también enfrentan más altas posibilidades de estar desempleados que otros grupos de edad, y su confianza, como lo han subrayado antes, en el gobierno ha disminuido en la mayoría de los países de la OCDE desde el 2006. Esto ha creado incertidumbre en cuanto a las fundaciones del bienestar y de la juventud y de las futuras generaciones. Sin embargo, esta situación también genera oportunidades para los gobiernos de reconstruir mejor para todas las generaciones y de repensar cómo asegurar más equidad, más inclusión para todos los grupos de edad en las leyes, en las políticas públicas, en las instituciones públicas, así como en la manera de tomar decisiones públicas y de asignar recursos. Y en este contexto, el informe global de la OCDE sobre gobernanza para la juventud, confianza y justicia intergeneracional está basado en los resultados de una encuesta realizada en 42 países, de los cuales 7 países latinoamericanos, así como 81 organizaciones de juventud. Como vemos ahí en esta diapositiva, el informe presenta un análisis comparativo enfocado en 3 pilares principales, cuáles son el apoyo a la juventud en su transición hacia la vida adulta, el aumento de su participación y de su representación en las instituciones del Estado para reforzar la confianza en el gobierno, y la generación de políticas públicas desde lo que se llama una perspectiva intergeneracional. Y en base a un análisis del impacto de los instrumentos de gobernanza sobre los resultados de las políticas públicas, el informe proporciona nuevas perspectivas para los decidores públicos al fin de generar nuevas oportunidades para las jóvenes generaciones. Quisiera entonces ahora guiarles a través de las principales conclusiones del informe y con un enfoque específico en las principales observaciones en cuanto a los países latinoamericanos que participaron en él.
El informe global muestra que todos los ámbitos de políticas públicas y servicios públicos son importantes para los jóvenes en el momento de su transición hacia una vida más autónoma. Sin embargo, como indicado en esta diapositiva, los jóvenes muestran un cierto descontento con las respuestas gubernamentales a sus demandas, y en particular en el ámbito de la vivienda, seguido por el empleo. Y de modo similar, en países latinoamericanos, la vivienda es el ámbito por el cual la juventud expresa menos satisfacción, seguido por los transportes y la movilidad, y luego por el empleo y la economía. Y cuando jóvenes se encuentran con dificultades en estos ámbitos, las sociedades y economías en general soportan costos muy elevados. Por ejemplo, estimaciones de la OCDE muestran que 1 de cada 10 personas entre 15 y 24 años en los países de la OCDE no estudiaba, no trabajaba y no seguía formación en el año 2019, lo cual representa un costo económico de hasta 1.5% del PIB de la OCDE. Y estos desafíos se van exacerbando en el contexto de la pandemia actual. Es más, la falta de confianza puede tener consecuencias importantes sobre la sostenibilidad de las reformas de políticas públicas y por lo tanto constituir un riesgo para la democracia. Desde la crisis financiera mundial al final de los años 2000, la confianza de los jóvenes en las instituciones públicas se ha estancado en los países de la OCDE. Y es más, vemos que en países como Colombia, como México, Argentina, Chile, la confianza expresada por los jóvenes en los gobiernos nacionales ha disminuido desde 2006 en comparación con la población total. En el informe global también hemos tratado de entender los desafíos y oportunidades en cuanto a los marcos legales y de gobernanza para la juventud en los países encuestados. Una ley de juventud es un marco legislativo general y completo que identifica los principales actores y esferas de acción tanto para las instituciones gubernamentales como para los organismos no gubernamentales que trabajan con la juventud. Y vemos aquí que en esta figura que Argentina, Chile y México, por ejemplo, no tienen una ley de juventud tal como 2/3 de los países de la OCDE. Y si bien hay varias maneras de reglamentar los asuntos relacionados con la juventud, se establece, y esto está subrayado en el informe de la OCDE, un claro vínculo entre la existencia de una ley de juventud y la identificación de mandatos claros y fuertes incentivos para más coordinación interministerial. Por ejemplo, en Colombia adoptaron en 2003 la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que establece el Sistema Nacional de Juventudes, el cual enmarca la participación activa de jóvenes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de juventud. La ley también encarga a la Consejería Presidencial para la Juventud de supervisar a este sistema a nivel nacional y local. Tenemos el placer y el honor de tener en la siguiente sesión el señor Arango, consejero presidencial para la Juventud de Colombia, que nos va a exponer un poco más después el rol y el cargo de esta consejería. Una segunda observación principal del informe se relaciona con las estrategias nacionales para la juventud, que representan por su lado una manera para gobiernos tanto nacionales como infranacionales de adoptar una perspectiva coherente para la formulación de políticas públicas y la prestación de servicios para las personas jóvenes. Como se puede ver en esta diapositiva, tal como 76% de los países de la OCDE, Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia y México han desarrollado una estrategia nacional para la juventud. Y junto con países como Francia, Dinamarca, Islandia o Polonia, Chile no tiene una, y Brasil está actualmente elaborando una tal estrategia. No obstante, no basta con tener una estrategia establecida. En nuestro análisis observamos que solo el 19% de estas estrategias, o sea, 1 de cada 5, son participativas, presupuestadas, monitoreadas y evaluadas. Y esto constituye un motivo de preocupación en cuanto a la efectividad de estas estrategias en varios países de la OCDE. Para darles un ejemplo, menos de la mitad de estos gobiernos han adoptado métodos amplios de participación para formularlas. Esto significa que jóvenes han sido involucrados en la implementación, en la elaboración, en el monitoreo y la evaluación de estas estrategias. Y solo 9 de estas han atribuido un presupuesto específico a la implementación de la estrategia. En esta diapositiva vemos que un diagnóstico similar se puede hacer en cuanto a los países latinoamericanos encuestados, pero que esfuerzos en este sentido están en camino. Por ejemplo, en Perú, el gobierno usó varios análisis documentales, grupos de discusión
y talleres participativos para comunicarse con más de 2.000 jóvenes de 25 regiones para el diseño de su Estrategia Nacional de Juventud. Y los participantes contribuyeron en la identificación de desafíos a los que se enfrentan los jóvenes peruanos y en la determinación de soluciones. El siguiente gráfico muestra por qué tomar medidas decisivas es necesario. En países con estrategias nacionales de juventud basadas en principios de buena gobernanza, los jóvenes tienen menos probabilidades de ser desilusionados por la política con respecto a la población total. Esto indica que las estrategias nacionales para la juventud son útiles no solo para asegurar a los jóvenes un acceso coherente a servicios públicos, sino también para reforzar la relación entre los jóvenes y el gobierno. Una otra observación tiene que ver con los programas nacionales de voluntariado juvenil. Aquellos programas y estrategias nacionales que enmarcan el voluntariado juvenil, cuando están dotados de suficientes recursos, tanto financieros que humanos, pueden ayudar en promover el voluntariado juvenil y hacer que los jóvenes se involucren más en el voluntariado. En este gráfico vemos que Chile, Colombia y Perú forman parte de la mayoría de los países de la OCDE que tienen un programa nacional para el voluntariado juvenil. Y esto a su vez puede convertirse en un instrumento muy efectivo para combatir la exclusión social de los jóvenes y puede también ser beneficioso para en otras áreas como la salud física y mental, el combate contra la depresión y entre otros efectos. En el informe global también hemos observado el proceso de elaboración de las políticas públicas tomando en cuenta la edad y viendo los desafíos y oportunidades relacionadas. Los consejos nacionales de juventud, por ejemplo, son organizaciones paraguas que pueden servir de portavoz para los jóvenes a través de sus redes de organizaciones de juventud. Y como la mayoría de los países de la OCDE, Brasil, Colombia y Costa Rica tienen un Consejo Nacional de la Juventud. Tenemos también el honor hoy de tener a la viceministra Solano, entonces del Viceministerio de la Juventud en Costa Rica, para explicarnos también un poco más el cargo y la función de este viceministerio. Existen también otros modelos de participación de jóvenes, como en Chile, donde el INJUV creó la iniciativa Gabinete Juvenil, con más de 150 jóvenes entre 15 y 29 años electos a nivel local y que van conformando gabinetes juveniles regionales y trabajando en comisiones nacionales sobre temas de interés para la juventud. Es importante subrayar también que existen en otros países como Argentina un compromiso muy importante de estudiantes y de jóvenes, como está indicado en este gráfico. Nuestro informe observa que existe una clara correlación entre el involucramiento de las organizaciones de jóvenes en el ciclo de las políticas públicas, mediante, por ejemplo, un Consejo Nacional de Juventud, y su satisfacción con el desempeño del gobierno en su prestación de servicios públicos. Finalmente, el informe subraya que asegurar una representación equitativa de los jóvenes en la función pública puede fortalecer su relación con las instituciones públicas, así como hacer que las políticas públicas lleguen a mejores resultados, puesto que la diversidad en la toma de decisión puede generar ideas innovadoras. Este gráfico muestra que el porcentaje de jóvenes trabajando en la entidad pública en cargo de los asuntos de juventud en Colombia, Perú, Chile y Brasil representa en promedio 1/3 del personal, lo cual es superior al promedio de la OCDE. Me detendré aquí y quedo dispuesto a contestar sus preguntas en la última parte de este webinar, y también después de este evento quedamos siempre disponibles para compartir más observaciones y discutir un poco más de todo esto, y quisiera agradecerles a todos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jean-Jacques, por compartirnos ya el contenido de este informe. Y luego de conocer estas observaciones, bueno, nos vamos a ir a los países que son protagonistas de esta conversación, con 3 voces locales, autoridades de juventud, todas, y iremos en este orden. En primer lugar, le daremos la palabra a Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la Juventud de Colombia, para continuar con Margaret Solano Sánchez, viceministra de Juventud de Costa Rica, y finalizar con Emily Coelho Silva, secretaria nacional de Juventud de Brasil, a quien, por supuesto, le agradecemos a cada uno y una el interés de querer ser parte de esta conversación, y les pido, por favor, intentar compartir un análisis en el marco de unos 5 minutos aproximadamente por cada país, y como bien decía Jean-Jacques, también
tenemos abierto el espacio para preguntas y respuestas. Las preguntas las compartiré al final de la intervención de estos 3 países. Así que para seguir desarrollando este encuentro, quiero darle la palabra a Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la Juventud de Colombia. Estimado Juan Sebastián, adelante, por favor. Muy buenos, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes para ustedes, días para nosotros acá en Colombia y algunos países de Latinoamérica que nos están viendo. Para nosotros, desde el gobierno colombiano, es supremamente importante este espacio. Quiero darle un saludo muy especial a Carla Rubilar, a Martín Forst, a Max Trejos, buen amigo de Colombia, con quien hemos venido trabajando, a Jean Jacques, a quien venía explicándonos el informe, a Margaret, la viceministra de Juventud de Costa Rica, y a Fabián Gerardo Rodríguez, primer secretario de Delegación Permanente de México en la OCDE. Yo quiero primero enmarcarnos un poco sobre el tema de la juventud en Colombia. Los jóvenes en Colombia representan el 28% de la población. Son alrededor de 12.7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años, como lo define nuestra legislación. Por eso, para el gobierno del presidente Duque es supremamente importante este segmento de la población. En Colombia, alrededor del 70% de las personas son menores de 45 años, lo cual demuestra una inmensa población joven en este país. En ese sentido, nosotros comprendemos los retos que como sociedad estamos viviendo posteriormente a esta crisis del COVID. Es una crisis que sin duda alguna, como lo muestra el informe, nos representa inmensos retos en términos de institucionalidad, en términos de políticas públicas y en términos de inversión pública. Por esa razón, nosotros hemos desplegado un trabajo coordinado y organizado desde el gobierno nacional, no solo para atender a la población en general, sino para atender a los jóvenes, a los cuales les voy a contar algunas cosas. Pero quiero, en primer lugar, concentrarme en el tema de institucionalidad joven, que es el tema que nos trae el día de hoy a este conversatorio y sobre el cual versa gran parte del informe que nos han presentado. Nosotros desde Colombia, tal cual como lo contó Tika Jacques, nosotros tenemos una ley estatutaria de juventud, es decir, una ley que regula la ciudadanía juvenil en Colombia y crea diferentes instancias, tanto de participación como de coordinación institucional para poder sacar adelante la ciudadanía juvenil, que nosotros entendemos como el aprovechamiento de sus derechos, de sus oportunidades, pero también el cumplimiento de sus deberes. En ese sentido, desde el año 2013 que salió la norma, desafortunadamente no había sido comenzada a implementar en Colombia. Incluso en el momento en el cual esta encuesta se hace, estábamos terminando de afinar los detalles para poner a funcionar diferentes instituciones de esa ley de juventudes. Y ahí es donde quiero comenzar a entrar en la apuesta que hemos tenido como gobierno nacional en este sentido. Primero, Colombia Joven, que es como se conoce la oficina que yo lidero dentro del gobierno nacional, era un programa dentro de la presidencia de la República. Con la llegada del presidente Iván Duque, quien es acompañado por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, en esa estrategia, ella lidera los temas de niñez, infancia, niñez, adolescencia y juventud en Colombia. Lo primero que hizo el gobierno fue elevar el programa Colombia Joven a nivel de consejería presidencial, lo cual simboliza dentro del gobierno nacional la prioridad de los temas de los jóvenes en Colombia. Y en ese sentido, lo que hace la consejería presidencial es articular a todas las entidades del gobierno, ministerios, departamentos administrativos, y prestar un apoyo muy fuerte a las entidades territoriales, a las municipalidades y a los estados y a las gobernaciones en términos de desarrollo de política pública para la juventud. Esa fue la primera medida que tomamos. Y hemos venido tomando más medidas adicionales. En los últimos 6 meses hemos dado un salto gigante en términos de institucionalidad para cumplir un proyecto que nosotros llamamos Curso de Vida, y es decir, la atención de los 0 a los 28 años de una manera integral de nuestros ciudadanos. Creamos dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una oficina, una dirección de juventudes que permite que tengamos presencia en alrededor del 95% de los municipios de Colombia
con intervención directa de programas sociales para los jóvenes. Pero no nos hemos detenido ahí. Esa ley de la que nos hablaban ahora del Sistema Nacional de Juventudes o del Estatuto de Ciudadanía Juvenil tiene varias instancias. Una instancia de coordinación institucional y otra instancia de participación de los jóvenes. ¿Y qué hemos hecho? El pasado 20 de octubre, el presidente de la República y la primera dama lanzaron por primera vez el Consejo Nacional de Política Pública para la Juventud. ¿Eso qué significa? Son 24 entidades del gobierno nacional, de las cuales 16 son ministerios, que se reúnen para coordinar acciones para los jóvenes de Colombia. Ese día lanzamos alrededor de 103 programas para los jóvenes de Colombia que comprometen 8.7 billones de pesos colombianos en materia de intervención para los jóvenes. En ese sentido, estamos avanzando en la organización interinstitucional para que les lleguen programas a los jóvenes en el territorio nacional. Y todos esos programas que lanzamos están coordinados para que con los responsables de juventudes de cada gobernación y de cada municipio o de cada estado, como se conoce en algunos países, los podamos llevar a los beneficiarios finales, que son los jóvenes de Colombia. Pero adicionalmente, hemos iniciado dos procesos fundamentales que se van a ver materializados el próximo año. El primero es la instalación de la Plataforma Nacional de Juventudes, que es una instancia en la cual los mismos jóvenes que hacen parte de prácticas organizativas se juntan, se reúnen y en un sistema de cooptación que va desde los municipios hasta el gobierno nacional, se van eligiendo para conformar un sistema, una plataforma nacional de jóvenes que le propone al gobierno nacional una agenda joven. Esa instancia de participación la vamos a instaurar el próximo mes de febrero del año 2021. Y teníamos listas la realización de las elecciones de los consejos municipales y distritales de juventud, que es la elección de unos cuerpos colegiados en cada municipio de Colombia, para que después se escojan los representantes a los consejos departamentales o de los estados, como ustedes lo conocen en algunos países, y posteriormente un Consejo Nacional de Política Pública. Ahí van a poder votar 12.7 millones de jóvenes para elegir alrededor de 13.000 consejeros de juventud en todo el territorio nacional. Habíamos dispuesto los recursos económicos para hacer esas elecciones, pero desafortunadamente por la crisis del COVID tuvimos que suspender el calendario electoral y estamos haciendo un proceso para llevarlo el próximo año y hacer esas elecciones. Con todo este trabajo que estamos haciendo, estamos poniendo en funcionamiento por primera vez desde el año 2013 que se creó la institucionalidad y la gobernanza y la gobernabilidad de los jóvenes en Colombia. Es un salto inmenso en términos de trabajo articulado del gobierno nacional para poder llevarle oportunidades a los jóvenes en todo el país. Como muchos países de Latinoamérica, nosotros vivimos también un proceso de manifestaciones sociales el año pasado en el mes de noviembre y diciembre. Algunos países lo vivieron un poco antes. ¿Qué hicimos como gobierno nacional? Nosotros invitamos a un proceso que se llamó la Conversación Nacional. Y el eje fundamental donde giró toda la conversación nacional fueron los jóvenes. Hicimos una conversación nacional enfocada únicamente con ellos. De ahí salieron 92 propuestas. 92 propuestas que hemos venido construyendo con los jóvenes del país y que hemos venido sacando adelante y ya tenemos materialización de alrededor del 30% de esas propuestas en el territorio y construida con los jóvenes. Esas son formas de participación que el gobierno nacional abre. Y obviamente nosotros tenemos una estrategia nacional que llamamos Sacúdete, que lidera nuestra primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Esa es quizás la estrategia más ambiciosa para detonar talentos y habilidades. Es una estrategia que conocimos de nuestro país hermano, Uruguay, que lo tiene llamado Sacude, Salud, Cultura, Deporte, que nuestro se llama Salud, Cultura, Deporte y Tecnología. Y ese proceso de Sacúdete va a terminar al finalizar este gobierno 140 infraestructuras físicas alrededor del país y va a beneficiar alrededor de 400.000 jóvenes en todo el territorio nacional. Ahí estamos invirtiendo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con el Fondo Abu Dhabi alrededor de 75 millones de dólares únicamente en infraestructuras y operación del modelo en todo el país. Y lo que vamos a hacer es que estamos elevando Sacúdete de una política de gobierno a una política de Estado para que sea permanente en los gobiernos alrededor de los tiempos. Y al final,
Obviamente tenemos retos inmensos en muchísimos temas, en educación, en agro, en tecnología, en conectividad, etc. Y para eso estamos haciendo una nueva política pública de juventud que se ve reflejado en una instancia en Colombia que se llama el COMPES, que es donde se sientan los ministros del despacho con el señor presidente y definen cuántos recursos van a enviar para una política pública. Y nosotros estamos terminando este proceso y vamos a hacer una política pública sostenida de alrededor de 10 años en Colombia, con inversiones puntuales en cada una de las carteras del gobierno para estos jóvenes del país, y ese proceso lo vamos a terminar en el primer trimestre del próximo año. Como ustedes pueden ver, Colombia ha venido avanzando muy rápido durante el gobierno del presidente Duque en una institucionalidad para los jóvenes. El presidente Duque es el presidente más joven que ha tenido Colombia y no ha defraudado a los jóvenes colombianos en poner en funcionamiento esa institucionalidad que aspiramos que en una nueva encuesta de la OCDE se vea reflejado este esfuerzo en presupuesto, en acciones y en voluntad política que tenemos desde el gobierno nacional para sacarlo adelante. Quiero tocarles simplemente 3 temas fundamentales que estamos trabajando desde el gobierno nacional en esta época de COVID y que tiene fuertes repercusiones en materia social. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso en empleabilidad y emprendimiento de los jóvenes. Estamos lanzando el proceso más importante de apoyo a los empresarios en Colombia para que mantengan el empleo joven en el territorio y el empleo en general, bajo un programa que llamamos Programa de Apoyo al Empleo Formal, donde por cada empleado el gobierno colombiano le paga a los empresarios para que mantengan los puestos el 40% del salario, de un salario mínimo por cada empleado. Pero adicionalmente sacamos una ley de la República para que cuando un empresario contrate una persona entre los 18 y los 28 años, se pueda deducir de sus impuestos el 120% del salario que le paga ese joven. Y sacamos otra ley de la República para que todas las prácticas profesionales, las pasantías y la participación en grupos de investigación, aún se hayan hecho antes de que el joven se graduara de su universidad, tienen que ser tenidos en cuenta como experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Y un decreto para que el 10% de las plantas del Estado colombiano sean destinadas a jóvenes sin experiencia, y a la fecha de hoy, desde febrero hasta septiembre de este año, hemos vinculado alrededor de 18,000 jóvenes en todo el territorio nacional. En temas de educación, acabamos de presentar el presupuesto más ambicioso que se ha presentado en Colombia en términos de educación, pero hicimos una cosa para solventar la crisis del COVID, y fue que le estamos dando un descuento de hasta el 100% de la matrícula a los jóvenes de menores ingresos. 569,000 jóvenes en todo el país se ven beneficiados durante este semestre que estamos viviendo y el primer semestre del próximo año. Y en conectividad, durante la crisis, entregamos más de 80,000 equipos de cómputos a jóvenes que necesitaran equipos para poder estudiar o trabajar desde sus casas, pero adicionalmente lanzamos una tarifa social para que aquellos jóvenes de menores ingresos pudieran tener acceso básico a Internet con unas tarifas que rondan los $5. Como ustedes pueden verlo, aquí tenemos un gobierno concentrado en los jóvenes, que pone a los jóvenes en el centro de atención, y por eso nosotros recurrentemente decimos que Colombia es el gobierno de los jóvenes, porque tenemos una política muy ambiciosa para ellos y estamos fortaleciendo muy, muy fuertemente nuestra institucionalidad, cosa que esperamos poder seguir trabajando de la mano de la OCDE con temas tan puntuales como la gobernanza para los jóvenes y las oportunidades para ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, muy interesante este panel, y ojalá podamos hacer una cooperación interesante entre los países para aprender los unos de los otros de experiencias positivas. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bastante elementos sobre la mesa, y sin duda alguna nos reunimos acá para conocer un informe, pero a la medida que ustedes presentan también surge mayor información que podemos dar. En virtud del tiempo, ¿cierto?, que tenemos, quiero darle de inmediato la palabra a Margaret para que nos pueda también compartir de su experiencia esta visión. Recuerdo idealmente 5 minutos para que así podamos dejar después espacio para las preguntas, que también tenemos ya por lo menos algunas. Así que, querida Margaret, sin más preámbulo, quiero brindarte la palabra de inmediato, por favor. Muchísimas gracias, me complace poder acompañarles en esta actividad. Le envío un cordial saludo a don Martin Force y a Jan Jacques de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a nuestro querido Max Trejo, secretario general del Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica, a Luis López, ¿verdad?, del Instituto Nacional de la Juventud de Chile, así como los representantes de los organismos de Colombia, Brasil
y México, así como a todas las personas jóvenes que nos acompañan en redes sociales. Bueno, agradecer a la OCDE por la elaboración de este informe de gobernanza para la confianza y justicia intergeneracional, además al OIJ y al INJU por la invitación a este espacio tan valioso para diversos actores de la región latinoamericana y sobre todo para nosotros las personas jóvenes. Cuando participamos de la elaboración de este informe, lo hicimos gustosas y gustosos de compartir nuestra experiencia y con la expectativa de conocer los resultados para poder poner en contexto las circunstancias en las que viven las juventudes y en donde se evidencian los desafíos a donde debemos hacer frente a una crisis climática, ecológica, sanitaria, diversos desafíos socioeconómicos, culturales que vivimos, entre muchos otros que condicionan nuestras vidas y las decisiones que tomamos. La OCDE a través de este estudio aporta en la generación de conocimiento que sin duda es muy útil para que tomadores de decisión utilicen estos hallazgos, se acerquen a las juventudes y co-creen políticas, proyectos de ley, programas y proyectos mucho más participativos, inclusivos, equitativos, territorializados, construidos, como bien lo señala el informe, desde un enfoque holístico y yo también agregaría desde un enfoque interseccional. Dentro de los aspectos que me llaman la atención es el concepto de justicia intergeneracional. Sin duda las juventudes nos vemos muy expuestas a las desigualdades en diversos sectores y lo que debemos buscar es precisamente posicionarnos en esas otras agendas, en la búsqueda de la equidad y la igualdad de los derechos entre las generaciones, así como una adecuada inversión pública que atienda nuestros desafíos. Cada país debe avanzar en el análisis de su perfil sociodemográfico, así como comprender las dinámicas y los retos que enfrentan los grupos poblacionales según las condiciones y cada uno de los ciclos de vida. Antes de concluir también y de señalar aspectos fundamentales de este informe, quisiera compartir algunos aspectos particulares de Costa Rica que me parecen muy valiosos, sean socializados en este espacio. Costa Rica contó con un movimiento nacional de juventudes que estuvo activo por 37 años durante el 1965 al 2002. Este movimiento nacional de juventudes tenía su casa en Casa Presidencial y era un programa más que desarrollaba voluntariados, entre otras iniciativas. Sin embargo, en el 2002 se crea la Ley General de la Persona Joven número 8261. Esta ley transforma todo ese trabajo territorial que venía haciendo el Movimiento Nacional de Juventudes en los distintos cantones en un sistema nacional de juventudes donde se le otorga la potestad a un rector político, ¿verdad?, que es el Viceministerio de Juventud, a un rector técnico, que es el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. Se crean también comités cantonales de la persona joven, que es un espacio de gobernanza entre los gobiernos locales. En cada municipio del país contamos con esta figura, así como una red nacional consultiva de la persona joven, que es un máximo órgano de representación conformado por sociedad civil, desde organizaciones de base de poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas jóvenes del sector universitario, tanto público como privado. Entonces tenemos una estructura de sociedad civil bastante robusta y diversa que dialoga en el marco de este sistema, ¿verdad?, con la contraparte técnica y política para poder hacer planteamientos al resto de instituciones del país. Y algo que me parece muy valioso es que a nivel del Consejo de la Persona Joven y por ley tenemos asignado el otorgar el 22,5% del presupuesto del CPJ a los comités cantonales de la persona joven, así como el 2,5% a la Asamblea de la Persona Joven. Entonces, estos espacios que lideran las juventudes en todo el territorio nacional cuentan con recursos del Estado, de Gobierno Central, para poder desarrollar estas iniciativas. En el año 2017 se creó un espacio de alto nivel, que es que se creó vía decreto ejecutivo, que es el Consejo Nacional de Juventudes. Este es un espacio que preside el señor presidente de la República de Costa Rica, con presencia de su gabinete, ministros y ministras, así como los integrantes del Sistema Nacional de Juventudes. En este espacio el Viceministerio de Juventud ostenta la Secretaría Técnica y básicamente lo que hacemos ahí es utilizar los datos para la toma de decisiones, datos que vienen de la tercera encuesta nacional de juventudes, de los procesos de sistematización de las consultas realizadas en territorio para la política pública de la persona joven, y responsabilizamos a jerarcas de otros sectores para poder desarrollar una agenda de juventudes
que posibilite la inversión de recursos, así también dar un acompañamiento y un seguimiento mucho más específico y especializado en temas de empleabilidad, en temas de telecomunicaciones, en temas de educación, exclusión educativa, participación, algunos otros temas que a nivel país hemos examinado con lupa, como por ejemplo todos los temas de salud mental por los altos índices de intento de suicidio, así como todos los temas referidos a salud ocupacional, porque hemos encontrado mucha accidentabilidad en grupo poblacional de personas jóvenes a nivel país. Entonces, básicamente utilizamos este espacio para tomar decisiones de alto nivel, así como dotar de perspectiva generacional y enfoque de juventudes las diferentes iniciativas que se impulsan desde otros sectores. Estas agrupaciones que mencioné anteriormente, entre otras, han sido de mucha utilidad para impulsar la política pública de la persona joven 2020-2024, la cual se aprobó en diciembre del 2019, precisamente por la Asamblea de la Persona Joven. Es importante también señalar esto porque la institucionalidad pública, la rectoría política y técnica, colaboramos con todo el proceso de elaboración, sin embargo son sociedad civil quienes tienen que dar el aval de que esa es la política pública con la que se sienten cómodos y cómodas, y esto pasa a la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven para ratificar y aprobar algo que por ley está asignado a sociedad civil. Esta política pública se trabajó desde una representación amplia de diversas juventudes que residen en nuestro país. Y hablo de diversas juventudes que residen en nuestro país, porque también quisimos hacer énfasis en grupos vulnerables y excluidos como territorios indígenas, ¿verdad? Y también zonas transfronterizas donde hay mucho movimiento de personas indígenas, de personas migrantes y refugiadas, personas privadas y privados de libertad, personas con discapacidad, que fueron parte de esos grupos poblacionales en los que quisimos hacer énfasis, así como población de la comunidad LGBTIQ+. Así como contamos con el apoyo de diversos organismos internacionales, el OIJ también nos dio acompañamiento técnico en la elaboración de esta política pública, el Sistema de Naciones Unidas dando apoyo económico y técnico en estos procesos, el SICA a través de la SECA, que es la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, involucrando también las estructuras de jóvenes rurales que venimos impulsando con un proyecto con Procasur, FIDA y la SECAC. Así como diferentes tipos de alianzas público-privadas, porque sabemos que hoy día tenemos que trabajar en articulación para poder lograr los grandes objetivos estratégicos que nos planteamos en nuestras políticas públicas. Creemos en esto en Costa Rica, en una consulta participativa, inclusiva, territorializada, que a su vez genere sentido de pertenencia en las juventudes que participan de este proceso, porque son las juventudes que tienen que abrazar las causas y llevarlas a sus territorios para poder también trabajar una agenda a nivel territorial, ¿verdad? Y acá es importante este tipo de estructura de participación porque posibilita tener toma de decisiones en diferentes escalas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, y básicamente el Sistema Nacional de Juventudes tiene estas bondades que nos permiten tener una trazabilidad y llegar al mayor grupo de comunidades posibles. Y esto me llama profundamente la atención porque en el informe de la OCDE de verdad profundizan precisamente en esto, en revisar los marcos legales y reglamentarios vigentes en miras de calibrar el equilibrio entre proteger y empoderar a las juventudes. Y en miras de reconocer ese marco, ¿verdad?, que se otorga vía ley, es posible poder tener esta apertura y esta cobertura a nivel país. Esto es lo que queremos garantizar en los diferentes países, ¿verdad?, que se respeten los derechos de las personas jóvenes, haciendo un énfasis en la participación y representación de las juventudes en la vida pública y espacios de toma de decisiones. Por último, quisiera invitar a quienes nos acompañan a hacer una revisión profunda de los 3 parámetros que plantea este estudio, en utilizar el uso de datos para la elaboración de políticas públicas mucho más precisas y focalizadas, así como reafirmar el camino para garantizar la justicia intergeneracional en la elaboración de políticas públicas mediante ese enfoque integrado de gobernanza que es posible a través de los 5 pilares que plantea este informe. Sin duda, la voluntad política de quienes ocupan las sillas y estos espacios en toma de decisión es clave para garantizar y respaldar las exigencias que se hacen desde las juventudes en diferentes ámbitos.
Desde Costa Rica nos ponemos a disposición de los países de la región latinoamericana para dialogar y promover iniciativas de cooperación técnica para el fortalecimiento de las estructuras de juventud, de la gobernanza e inversión de recursos enfocados al bienestar de las poblaciones jóvenes de nuestros países. Muchísimas gracias por este informe y por este espacio. Muchas gracias, estimada Margaret, viceministra de Juventud de Costa Rica, por compartirnos sus apreciaciones. Y en la línea que estamos desarrollando, ¿cierto?, consultando a los países, ahora deseo darle la palabra a Emily Coelho Silva, quien es secretaria nacional de Juventud de Brasil. Estimada Emily, te damos la palabra. Recuerdo activar el micrófono, que ya lo has hecho, y también recuerdo que pueden dejar preguntas que responderemos inmediatamente después de esta intervención. Así que adelante, estimada Emily. Hola, peço perdón, pero mi español no es muy bueno, so voy a hablar en portugués, pero hablaré despacio para que todos puedan comprenderme, ok? Meu nome é Emily Coelho e eu sou atualmente secretária nacional da Juventude no Brasil. Eu gostaria de saudar a todos os representantes aqui da América Latina e todos os que nos acompanham de casa. Como grande entusiasta dessa aproximação da juventude de todos os países, eu estou muito satisfeita de participar desse evento e agradecer a todos envolvidos na organização pela oportunidade de vir aqui hoje para dar as boas-vindas, né, e dar um reporte mesmo do que nós estamos fazendo no Brasil. Como todos sabem, esse tem sido um ano muito desafiador para todo mundo e para o Brasil, especialmente para os jovens, e um evento que reúne tantas pessoas é uma ótima maneira de começarmos nossa jornada na construção de um mundo mais forte. No Brasil, nós estamos empenhados em desenvolver as habilidades empreendedoras de nossos jovens por meio de projetos que atendam especificamente às suas necessidades. Por meio de uma rede de centros de aprendizagem, nós ajudaremos a preencher a lacuna de informações para aqueles que não têm acesso à internet, e através de um aplicativo que nós estamos desenvolvendo, nós teremos uma linha direta de comunicação com os nossos mais de 50 milhões de jovens do Brasil. Eu convido todos a participarem, a compartilharem essas experiências e conhecimentos, para que nós possamos juntos desenvolver todo o potencial dos milhões de jovens que todos aqui representam, né? São milhões de jovens na América Latina, né? A gente tem milhões de jovens que podem ser inovadores, podem ser aqueles que vão estar salvando vidas e aqueles que têm o potencial de mudar o mundo e realmente criar o futuro que merecemos. Desenvolvendo junto políticas públicas para educação, inovação, empreendedorismo e a integração dos jovens, podemos conduzir a humanidade a um futuro de prosperidade e paz como nunca antes. Uma das grandes forças da juventude é o diálogo e cooperação. E são exatamente essas grandes qualidades que nos permitirão alavancar o desenvolvimento dos nossos jovens e prepará-los, tanto os jovens quanto as nossas nações, para o admirável mundo que nos espera. Sobre a intergeracionalidade, eu venho falando sempre que aqui no Brasil, atualmente, temos o maior número de jovens da história, mas daqui a 40 anos nós teremos o maior número de idosos da história. Então, nossa pirâmide vai mudar, a pirâmide etária vai mudar. Então, nós temos que fazer as coisas no presente com um olhar no futuro e justamente pensando nessa troca entre as gerações. Eu agradeço muito por esse momento e, por favor, contem comigo aqui no Brasil para ser uma força positiva na união das nossas nações. Muito obrigada. Muchas gracias, estimada Emily. Positivo es que teniendo diferentes idiomas, ¿cierto?, no sea una dificultad para compartir ideas y hablar sobre este asunto que es tan importante. Yo quisiera destacar que en esta cita hay por lo menos 4 franjas horarias diferentes, nos están viendo de diferentes lugares también, así que muy destacable la participación que hemos tenido. Y como les decía anteriormente, ahora vamos a responder algunas preguntas. En virtud del tiempo que tenemos, ¿cierto?, tendremos que sintetizar las preguntas, aunque hasta ahora tenemos 3 anotadas, y vamos a compartirles estas preguntas. Yo las voy a destinar a ciertos expositores para así poder responderlas, y vamos a partir
de inmediato con una pregunta que nos hizo Benjamín, que nos pregunta, ¿cierto?, cómo las juventudes pueden abordar la problemática que de repente ocurre del adultocentrismo, que probablemente ha sido un concepto que en los últimos años la discusión se ha ido generando, y quisiera en este caso destinar la pregunta a alguien que tiene ya larga experiencia abordando temas juventud a nivel internacional, a Max. Estimado Max, quisiera hacerte la pregunta desde tu experiencia, desde todo lo que tú has podido conocer en nuestros países sobre esta relación. ¿Cómo es posible abordar el adultocentrismo al hablar de los asuntos de juventudes, por favor? Querido, pues posicionando a las personas jóvenes, reconociéndoles como actores políticos como esos sujetos que tienen esa capacidad de transformación social. Los jóvenes son importantes no por el número que representan, que es como últimamente ese adultocentrismo, decir, oye, ¿cuántos jóvenes hay respecto a cuántas personas adultas, cuántos están llevando a cabo? Los jóvenes de hoy son importantes, y lo dejaba caer muy bien Martín Frost, realmente por las ideas disruptivas, por esa capacidad transformadora, por esa capacidad de propuestas, por esa capacidad de solución. Es decir, ¿cómo podemos llevarlo a estar a cabo? No hay que hacer un ejercicio de competición, hay que hacer un ejercicio de colaboración, que era también un error de lo que hacíamos, o ustedes o nosotros. Por eso nuestra apuesta es un pacto intergeneracional. Ese pacto intergeneracional que reconozca ese protagonismo y ese papel transformador que tienen las personas jóvenes como sujetos de derechos, como sujetos políticos por su capacidad de transformación y sobre todo como actores estratégicos del desarrollo, de ese desarrollo económico, político y social que necesitamos en el marco de respuesta a esta pandemia. Por eso desde el Organismo Internacional de Juventud hemos querido apostar por posicionar a las personas jóvenes del lado de la solución, y te agradezco mucho, Luis, contigo el ejercicio que ha venido haciendo muy bien el equipo, por ejemplo, con el ejercicio de los parlamentos digitales. Es una forma de co-creación, de generar un banco de soluciones que luego se vinculan al sector público, al sector privado, y particularmente en el sector público a las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde estaremos llevando a cabo todo ese ejercicio, ¿no? Y también de llevarlo a cabo en empoderarles, en reconocerles y en llevar a cabo. Hay que seguir encontrando mecanismos que hagan una participación, pero una participación efectiva, que incida, no una participación decorativa, como muchas veces muchas de nuestras instituciones llevaron a cabo en el ejercicio. Es lo que queremos llevar a cabo nosotros como los parlamentos digitales, dando continuidad a lo que hemos venido haciendo desde el Pacto por la Juventud, a esos foros nacionales. Ahora, con este virus que ha propagado la digitalización, pues tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas formas, pero sí orientando esas ideas disruptivas que tienen los jóvenes en el marco de la solución. Creo que es uno de los mecanismos directos, sinceros, más allá de luego la narrativa romántica, como muchas veces le colocamos, pero la principal es reconociendo el poder político que tienen las personas jóvenes y la contribución que hacen a la sociedad para precisamente desde ahí ocupar un mejor papel. Muchas gracias, Max, por compartirnos esa respuesta. Y bueno, continuamos con las preguntas, y Constanza Donoso nos pregunta ¿cómo hacemos para que exista un equilibrio entre involucrar más a los jóvenes en la administración pública sin desmerecer el trabajo que han hecho las personas mayores de 40 años basado en la experiencia? Por ejemplo, pregunta, ¿será una posibilidad la creación de empleos juveniles? Y esta pregunta quisiera dársela a las 3 autoridades de juventud que tenemos hoy día, por Costa Rica, por Colombia y por Brasil. En ese caso, si bien puede partir Margaret, quizás compartiéndonos su experiencia, y luego damos el pie a Emily. Súper pertinente. Yo creo que acá hay algo muy importante, y es que nosotros no podemos construir políticas públicas, ¿verdad? Como mirándonos el ombligo. Y cuando digo esto es, ¿verdad? Cuando nos concentramos en grupos muy específicos y no entendemos que participamos de un entorno mucho más amplio, mucho más integral. Por eso yo creo que el diálogo intergeneracional es clave para poder participar desde todos los niveles y estructuras, y precisamente esa revisión que tenemos que hacer también a nuestra conformación de la pirámide poblacional y este perfil sociodemográfico, ¿verdad? Que nos posibilita también entender cuáles son las características que conforman a nuestra sociedad y cómo también podemos lograr incidir nosotros, la juventud, en los espacios de toma de decisión, es clave, porque ahí son los pulsos donde nosotros, las personas jóvenes, podemos realmente generar cambios. Otro de los temas también tiene que ver la forma en cómo nos organizamos las juventudes para poder generar incidencia política, social, ambiental, cultural y de diferente naturaleza. Yo creo que esto también pasa
por aprender a trabajar con la institucionalidad pública y con los diversos poderes de las repúblicas, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos una ley que posibilita la participación de personas jóvenes en diferentes espacios, hemos ido ganando terreno precisamente ahí, ¿verdad? Hablando con diputadas y diputados en nuestra Asamblea Legislativa, parlamentos para muchos, para que estas personas elaboren proyectos de ley que nos favorezcan a nosotras las personas jóvenes. Entonces, ¿cómo nos organizamos precisamente para buscar estos espacios de representación y de participación dentro de los espacios de toma de decisiones clave? Sin embargo, no creo que tiene que ser un diálogo aislado de grupos poblacionales, sino un diálogo mucho más intersectorial y intergeneracional para lograr, ¿verdad?, políticas inclusivas y estar en estos espacios. Muchas gracias, Margaret. Bueno, ahí hay varios elementos que se vinculan desde la experiencia y quisiera compartir esta misma pregunta con Emily, de Brasil. ¿Cómo se puede integrar a las personas jóvenes en el mundo, cierto, laboral, por ejemplo, como preguntaba nuestra asistente Constanza? Voy a repetir la pregunta para que la puedas conocer. ¿Cómo hacemos para que exista un equilibrio entre involucrar más jóvenes en la administración pública sin desmerecer el trabajo que han hecho las personas mayores de 40 años, basado en su experiencia? Por ejemplo, pregunta, ¿será una posibilidad crear empleos jóvenes? Bem, eu falo a partir de experiência própria, né? Eu sou muito jovem, já estou na administração pública e algo que eu venho falando toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com os jovens é que não só na administração pública, mas na administração privada, temos muita reclamação dos jovens, eles querem experiência, e eu sou muito jovem, então eu não tenho experiência para trabalhar nessa área. E atualmente, essa semana, a Secretaria Nacional da Juventude está participando de uma feira de estágios e oportunidades de aprendizagem aqui no Brasil, né? Nós temos um stand onde a gente está com 9 mil vagas para jovens poderem começar a fazer estágio ou aprendizagem, né? Então, eu falo, gente, eu saí da universidade com 4 anos de experiência. Então, no meu currículo, eu já tinha 4 anos de experiência, porque eu comecei a estagiar muito cedo. Então, eu falo sempre para os jovens, vocês têm que aproveitar as oportunidades de estágio, porque os empregadores, eles olham muito o seu currículo nesse sentido. Tem um estudo do World Economic Forum que ele fala que as capacidades técnicas, elas não vão ser o diferencial na hora da contratação. Hoje, elas já não são, porque capacidade técnica é uma coisa que quase todo mundo já tem. O diferencial é justamente as aptidões interpessoais, a inteligência emocional, a capacidade de resolução de problemas. E muitas vezes o jovem, pela pouca idade, ele não tem ainda desenvolvido essas capacidades. Então, nós temos aqui um programa chamado Horizontes, que ele é voltado para a capacitação e inclusão produtiva do jovem, e ele tem esse olhar de capacitar o jovem para a resolução de problemas, capacitar os jovens para relações interpessoais no ambiente de trabalho, porque nós entendemos que é totalmente aprendível, digamos assim. Os jovens podem aprender essas aptidões, não é algo que, infelizmente, na educação formal, nós não aprendemos isso, mas é possível que nós aprendamos de outras formas. Então, eu sempre digo aos jovens, busquem se capacitar, mas além disso, busquem experiência, busquem estágios, busquem oportunidades de emprego. Qualquer oportunidade de emprego, você não deve procurar começar a trabalhar ou estagiar no seu emprego dos sonhos. Não, comece estagiando ali na empresa que você já vai tendo um networking, você vai construindo uma rede de contatos, e isso vai auxiliar demais você a se incluir produtivamente quando você chegar numa idade maior. E é basicamente isso. Eu não sei se vocês podem me acrescentar, mas é isso. Eu tenho 26 anos e eu sou secretária nacional da juventude. Eu sou a secretária mais jovem do governo federal. Então, eu falo isso por experiência própria. Eu fui estagiária desde o 3º período da faculdade. Então, eu já saí com uma grande experiência. Isso foi um grande diferencial para eu estar onde eu estou hoje. Estimada Emily, la última parte por algún motivo se silenció el micrófono. No sé si quiere repetirnos el último punto en particular.
Eu falei que eu sou a secretária mais jovem do governo federal. Vocês ouviram? Sí. Eu falei que eu sou a secretária mais jovem e que minha experiência com estágio durante a graduação, durante a época que eu estava na universidade, fez toda a diferença. Foi onde eu conheci o meu antigo chefe e assim, me vendo esforçada no estágio, ele viu um diferencial e foi por isso que ele me convidou para estar trabalhando junto com ele aqui em Brasília e através do meu trabalho também aqui como assessora, eu consegui chegar onde eu estou hoje. Perfecto, Emily. Ahí se nos quedó muy claro. Y bueno, efectivamente ser autoridad de juventud, siendo joven o más joven de lo normal, es un asunto muy importante. Respondiendo a las demás preguntas que nos han llegado, en primer lugar decirles que nos consultaron más arriba cómo es posible acceder a la información detallada de lo que hemos conversado. Nosotros habitualmente cuando organizamos estos seminarios para información, después enviamos un correo a toda la asistencia, panelistas, y que lo construimos incluso con quienes comparten su experiencia acá, y tratamos de dejar en lista ahí la diferente información que quieran hacer. Y esta también va a ser la ocasión, así que podrán acceder a la información que hemos compartido por medio de ese correo, donde le daremos el agradecimiento a todas las personas que se han conectado. Y ya la última pregunta que tenemos, de una persona muy destacada en el aspecto de juventud, diría, Dina Krauskopf, académica, que se ha dedicado al asunto de juventud por harto tiempo, también acá en Chile, aunque es de Costa Rica, y ella nos dice en primer lugar que felicita por el importante estudio de OCDE, nos sumamos por supuesto a ese agradecimiento, constituye una gran importancia para el desarrollo, que asume este rol de incrementar el conocimiento global y comparativo, y nos pregunta, y ahí quisiera yo darle esta pregunta a Jean-Jacques, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que emergen de este estudio que hizo OCDE, quizá a grandes líneas para poder mencionarla en este espacio? Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por la muy interesante pregunta. Bueno, creo que las recomendaciones principales están directamente relacionadas con todo lo que acabamos de decir y todo lo que ha sido muy interesante y subrayado hasta ahora, y lo podemos vincular con los 3 pilares del informe. Es decir, una primera recomendación general podría ser que la importancia de tener a políticas de juventud, políticas nacionales y locales que siguen principios de buena gobernanza, es decir, tener a estrategias nacionales de juventud que estén adaptadas a las necesidades de los países, tener a marcos legales más favorables, digamos, que van abordando a las barreras de edad, por ejemplo. Se trata también de dotar a los decidores públicos de recursos y capacidades suficientes para poder proporcionar cómo se debe políticas públicas y servicios públicos adaptados. Y también, y esto está directamente vinculado con todo lo que acabamos de escuchar, también la importancia de recopilar datos desglosados por edad, porque así es como se puede realmente apuntar unas políticas públicas y servicios públicos dependiendo de las particularidades, no solo nacionales, pero a nivel de de distintas regiones, por ejemplo, porque en un mismo país pueden haber hay grupos de edades, o sea, grupos de jóvenes que no son necesariamente homogéneos. Entonces, eso sería la primera recomendación, que con países con políticas de juventud que siguen principios de buena gobernanza, y lo hemos visto y hemos hecho la correlación, hay un más alto interés por los jóvenes en la política. La segunda recomendación tiene que ver con el segundo pilar, que se trata de reforzar la confianza de los jóvenes para los gobiernos. Así se tiene que eliminar las barreras de participación de los jóvenes en la vida política. Esto se puede hacer también reduciendo los requisitos de edad en las elecciones. Se trata también de hacer participar a los jóvenes más en los ciclos de políticas públicas mediante consultaciones públicas, por ejemplo. Se trata también de alentar los programas de voluntariado, los programas también para integrar la función pública, y ahí me junto mucho con lo que contestó Max antes a la primera pregunta, es que para realmente formar una fuerza de trabajo joven para que esté involucrada en la administración, se tienen que involucrar también a los funcionarios más, entre comillas, más seniores, entre comillas, y realmente crear una coordinación entre las generaciones para que haya una transferencia
de sabiduría y de conocimiento más bien. Entonces ahí realmente se trata de hacer funcionar juntas las generaciones y entonces, bueno, por una juventud más involucrada en la elaboración de políticas públicas, también el informe hace un vínculo con una satisfacción mayor en los servicios públicos. Y termino con una tercera recomendación que también está relacionada con el tercer pilar, que es la cuestión de la justicia intergeneracional y de desarrollar políticas públicas y de servicios públicos con este enfoque específico a lo intergeneracional. Y entonces ahí vemos claramente que países con niveles de desigualdades más bajos entre grupos de edad, hay más altas tasas de bienestar. Y esto se ha sido comprobando cada vez más. También está subrayado en el informe. Y esto se puede realmente, podemos llegar a ese tipo de resultados mediante este enfoque particular del intergeneracional. Entonces ahí me paro, pero estoy como siempre dispuesto a contestar más preguntas después del evento y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, estimado Jean-Jacques, por compartirnos esos pequeños o bien puntuales elementos que podemos rescatar de este informe. Y bueno, ya estamos en el proceso de cierre. Siempre se nos alarga inevitablemente esta conversación, pero creo que es muy positivo y finalmente las palabras que se han expuesto son todas muy interesantes y en ese sentido lo vale. Para cerrar este encuentro, y antes de despedirnos, quiero dejar a Fabián Girard Rodríguez, quien es el primer secretario de la Delegación Permanente de México en OCDE, quien nos dará las palabras de cierre. Estimado Fabián, te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes, buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer a la iniciativa de la Organización Iberoamericana para la Juventud, al Instituto Nacional de Juventud de Chile y a la OCDE por organizar este interesante e importante webinar, que nos ha permitido poner en perspectiva los resultados de la región. Este informe resulta muy valioso, ya que nos presenta los principales desafíos, logros y oportunidades que hay en las leyes, políticas públicas e instituciones para atender a la juventud. Ahora, más que nunca, las recomendaciones que se presentaron hoy son fundamentales para enfrentar los retos y oportunidades que ha generado la pandemia del COVID-19. Frente a este contexto, para estar a la altura del desafío, se sabe que la participación y el diálogo multisectorial serán fundamentales. Es decir, los diferentes niveles de gobierno tendrán que seguir trabajando de la mano con la sociedad civil, el sector privado y organizaciones internacionales de la región, para enfrentar la necesidad emergente de la juventud, además de seguir reduciendo las brechas, divisiones y desigualdades mediante políticas que promuevan la inclusión y la resiliencia de nuestras sociedades. Dicho esto, reconocemos el esfuerzo dedicado a este trabajo y reiteramos nuestra convicción sobre el papel que juega y seguirá jugando la juventud en los años a venir. En México, contamos con una estrategia nacional dedicada a la juventud y con un instituto propio, conocido como el Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, que forma parte del gobierno federal para contribuir a la formulación de políticas públicas. Gracias al invaluable apoyo del IMJUVE, la elección mexicana ha podido contribuir activamente al informe de la OCDE, apoyando en el borrador de la primera encuesta, contestando la totalidad de las solicitudes de esta y proporcionando elementos e insumos valiosos para completar el informe y mejorar así la comparación internacional. Asimismo, la elección mexicana ha visto un gran interés en los debates en el grupo de Friends of Youth Plus y el grupo informal del Comité de Gobernanza Pública, que reúne a los responsables de formular las políticas de la juventud y a los representantes de las organizaciones juveniles y de adultos mayores. En este contexto, México reiteró su interés de seguir promoviendo políticas públicas para el empoderamiento de la juventud, mediante mecanismos de participación política, la inclusión de un paradigma de justicia intergeneracional en su gobernanza y el fomento de la diversidad en sus instituciones. Asimismo, quisimos subrayar la etapa importante que representa la elaboración de este informe. En un primer lugar, porque se basa en la labor de una encuesta sin precedente, que ha permitido identificar las mejores prácticas y retos y oportunidades para las políticas de la juventud en 40 países diferentes. Adicionalmente, el informe también permite identificar retos comunes, como la desigualdad, el acceso al trabajo, la vivienda o la educación, y el impacto de la pandemia del COVID-19 en los jóvenes y adultos mayores. En este sentido, el informe representa una etapa crucial tanto para el Comité de Gobernanza Pública como para todos los países que quieran inspirarse de las recomendaciones de la OCDE. Este documento hace una llamada a la necesidad de actuar rápidamente mediante la cooperación internacional
y mejorar la elaboración de iniciativas que permitan apoyar a los jóvenes en 3 pilares. Primero, su transición a una vida autónoma, fomentando el empleo juvenil y el acceso a herramientas digitales. Segundo, fortalecer la relación de la juventud con las instituciones públicas. Y tercero, la integración de la justicia intergeneracional en las políticas públicas, a fin de asegurar medidas equitativas e inclusivas para todas las generaciones. Por último, consideramos que el trabajo realizado por la OCDE seguirá siendo de gran relevancia para la formulación de políticas de la juventud, por las siguientes razones. La primera, la organización cuenta con la experiencia y la capacidad de desarrollar estándares internacionales y recomendaciones para apoyar a los tomadores de decisiones en las áreas de empoderamiento de la juventud y justicia intergeneracional. Segundo, proporciona estudios y análisis nacionales respecto a los parámetros identificados en este informe. Y tercero, apoyando a los gobiernos en crear instrumentos para medir la equidad de las políticas públicas a través de una perspectiva intergeneracional. Como comentario final, quisiéramos reiterar la importancia de adecuar las políticas públicas a todas las generaciones, a fin de fomentar la cohesión social, mejorar la confianza y el bienestar de la ciudadanía y lograr un crecimiento más inclusivo y resiliente. Estamos convencidos que este informe y sus recomendaciones nos permitirán avanzar hacia el objetivo. Agradecemos de nuevo a la organización por este esfuerzo y los motivamos a seguir por este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Fabián. Gracias por tus palabras y evidentemente también por el aporte que hace INJUVE a este trabajo. Y bueno, ya con esto damos por concluido el espacio y por eso quisiera agradecer en primer lugar a las autoridades que nos han acompañado, a la ministra Carla Rubilar del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nos dejó unas palabras de saludo a nombre de Chile. En segundo lugar, por supuesto, al señor Martin Forst, quien a nombre de OCDE también nos dejó estas palabras, y a Max Trejo en nombre de OIJ, que también por supuesto nos acompañó como muchas veces en estos espacios. También por supuesto un especial agradecimiento a las autoridades de juventud que hoy día nos acompañaron de carácter nacional, a Margaret por parte de Costa Rica por supuesto, Emily Coelho por parte de Brasil y Juan Sebastián Arango por parte de Colombia. Muchas gracias por ser parte de esta discusión. Y por supuesto, en especial a quienes se han unido para poder conocer de este informe en esta presentación especial que hicimos, ya que, como ustedes saben, el informe originalmente está presentado en inglés, entonces esto fue una posibilidad de acercar su contenido a un espacio hispanohablante o incluso en portugués, ¿cierto?, como hemos podido tener hoy día. Y nada, pues también agradecer al equipo que ha hecho posible esto, las coordinaciones que hemos hecho. Así que, sin más que decir, muchas gracias y hasta acá quedamos hoy día. Les deseo un feliz viernes, que está anocheciendo quizás allá en Europa, en Madrid y París, y por acá en algunos lugares estamos en el mediodía y también en otros en la mañana por allá por Centroamérica. Así que muchas gracias por la reunión que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, querido Luis, hasta luego. Gracias a todos, un saludo. Gracias, Gracias, hasta luego. hasta luego.